¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio Padrino, soy el vocal de Docencia e Investigación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y quería agradeceros pues, vuestra asistencia a esta ponencia que tenemos hoy sobre menopausia y cuidado capilar. Agradecer sobre todo a Láser, que ha hecho posible la sesión de hoy, y bueno, quiero presentaros a la conductora de esta sesión, que es Cristina Mitre. La conoceréis todos. Cristina Mitre es periodista con más de 20 años de experiencia. Entre otras muchas cosas es la autora del blog de The Beauty Mail y del podcast de Cristina Mitre. Será ella quien nos presente a los ponentes de hoy, que son un lujo. La verdad que creo que tenemos una sesión muy potente para empezar casi Infarma y bueno, esperemos que mantengamos este nivelazo, ¿vale? Muchísimas gracias por la asistencia y os dejo con Cristina. Ahora esto es un clásico, que no pasan las slides. A ver si puedo pasar a la siguiente. Ah, no, me he pasado. Aquí estamos todos muy guapos. Bueno, la menopausia y la caída capilar son dos preocupaciones que muchos de los que sois farmacéuticos pues las atendéis en vuestro día a día tras el mostrador. Y hoy contamos con dos expertos, la doctora Silvia P. González y el doctor Óscar Muñoz, quienes nos ayudarán a entender mejor estos procesos y cómo desde la oficina de farmacia podéis ayudar a los pacientes. Así que muchísimas gracias a Flavia y a Pilexil por darme la posibilidad de estar hoy en este encuentro en Infarma. Y yo, aunque grabo podcasts que son casi como audiolibros de una hora y pico, hoy vamos a hacer como un ejercicio de síntesis todos y nos tenemos que ajustar a los 20 minutos que tenéis cada uno en vuestros bucles. No os preocupéis, que no os voy a dar un premio ni os voy a castigar si no os ajustáis a los 20 minutos, pero vamos a intentar hacerlo así. Después de las presentaciones habrá un par de preguntas a Jesús Delgado, que es el director médico de Láser, y si nos dejan, si podemos arañar unos minutos, cualquier pregunta que tengáis que queráis hacer a los expertos y a Jesús, pues encantados, y si no, al terminar. Así que para ir avanzando vamos a empezar con Silvia. Vamos a hablar de la menopausia. Aquí os hemos hecho, no hay apuntes del podcast, pero un pequeño resumen de lo que vamos a hablar con Silvia, así que para empezar, Silvia, para situarnos un poco, porque al final muchas mujeres acuden a la farmacia y confunden un poco perimenopausia, menopausia. ¿Cómo desde la farmacia pueden explicarles las diferencias y cuáles son los síntomas en cada etapa? Yo no sé si nos puedes dar como una especie de cronología de síntomas. Vale, muy buenos días a todos. Lo primero, como mandan los cánones, la verdad es que yo es la primera vez que vengo a Infarma y estoy totalmente alucinada de la cantidad de gente que hay por aquí, de la cantidad de stands. Me estaba entrando hasta miedo, hasta sofocos, me estaban entrando a mí de verlo. Madre mía, Flavia. Madre mía. Y encantada de que los farmacéuticos estéis cada vez vinculándoos más a lo que es la salud de la mujer, el cuidado de la mujer. Y en esta etapa, que es mi negociado desde hace 20 años, que yo creo que es vital darle voz y darle asistencia. Yo sé que desde muchas farmacias lo estáis haciendo ya muy bien. Tenéis incluso corners específicos, tenéis sala de consulta para las mujeres y yo espero que esto crezca. Y ya no sé qué me has preguntado, Mitre, pues porque claro, ya me he enrollado. No te preocupes, no sé. No pasa nada. Yo te redirijo. Que cuando llegan a la oficina de farmacia muchas veces confunden perimenopausia, menopausia. Una cronología de síntomas para que desde la farmacia pueden situarlo un poco. Según lo que me estás contando, yo creo que estás perfecto, para luego derivar al ginecólogo. Ok. Bueno, menopausia es la última regla y nada más. La última regla, igual que a la primera regla le llamamos menarquia en la vida, la última regla es la menopausia. No es un periodo de tiempo, un periodo de cambios, y mira que lo decimos siempre mal. Yo dirijo una unidad de menopausia, soy la presidenta electa de la Asociación Española para Estudiar la Menopausia y obviamente no estudiamos la última regla y fuera. A lo que nos queremos referir ahí es al climaterio. Es decir, comúnmente equiparamos menopausia con climaterio cuando realmente la definición no es así. Menopausia es la última regla y punto. Y esa última regla de la mujer divide toda la vida de la mujer en premenopausia y posmenopausia. Entonces, cuando os venga una mujer de 40 y tantos años y os diga estoy premenopáusica, le podéis decir y tu hija de 15 años también. Porque realmente hasta la menopausia todo es premenopausia. A lo que se refieren ellas ahí es a la perimenopausia, que es donde empiezan esos cambios del periodo menstrual. Yo eso lo llamo el bingo de la regla, okay, porque les baja el 5, el 7, el 15, el 31. Eso es la perimenopausia. Y como hay una oscilación hormonal muy importante, ahí ya empieza a haber ciertos síntomas. Hay mujeres que tienen un síndrome premenstrual ahí brutal,
no han tenido nunca síndrome premenstrual y de repente en los ciclos que tienen regla pues notan mucha más tensión de mamas, mucha más tensión abdominal, muchos más síntomas psicoafectivos. ¿Por qué? Porque al ovario le está costando funcionar y de repente funciona de golpe. Y tengo una regla que en vez de venirme a los 28 días, me viene a los 21, a los 15, es decir, el ciclo se me acorta. Y como mi ovario ha soltado un chorro de hormonas, tengo un ciclo muy estrogénico. Y los síntomas que voy a ver es de que estoy pasada de hormonas. Alternando con esos, los ciclos contrarios, donde el ovario no logra funcionar y entonces estoy muy bajita de hormonas. Y ahí los síntomas se pueden parecer ya más a los típicos de la posmenopausia. Puede aparecer sofocos, sudores nocturnos, sequedad de piel y mucosas, que es bastante precoz, es mucho antes de lo que pensábamos, insomnio brutal. Las últimas encuestas a nivel nacional nos dicen que hay más insomnio como queja que sofocos. Es decir, a las mujeres les joroba más el no dormir que el sofoco, que si te da por el día, pues chica, más o menos lo llevas, ¿no? Pero por la noche se lleva muchísimo peor. Y hasta un montón de síntomas, me pides que te haga un cronograma y tendríamos que coger, vamos, un pergamino. Porque ¿cuántos síntomas creéis que hay vinculados con la menopausia? A ver, yo cuando hablaba antes decía 100 y pico. El otro día lo chequeé y ya vamos por 270. Wow. Síntomas que pueden aparecer o se pueden exacerbar, que puede ser que, ¿vale? O sea, nadie, por favor, que ahora se deprima, que vamos a tener que poner un chiringuito de antidepresivos a la puerta. No os preocupéis. Yo sé que las que estáis por aquí os veo, que estáis ya por ahí, algunas no, pero ya llegaréis y si no llegáis peor, y algunos pues os tocará en vuestras parejas, amigas, compañeras de trabajo, o sea que hacéis bien en estar aquí, porque al final de una manera o de otra vamos a pasar todos. Bueno, pues esta sintomatología es muy variada. Depende muchísimo de cada mujer. Yo siempre digo que es como la huella dactilar. A cada mujer le toca una menopausia totalmente distinta. Entonces no podemos decir exactamente qué síntomas te van a tocar a ti. Pero de manera como tú querías resumida, que ya me voy a pasar de tiempo y me vas a tener que cortar como siempre, No pasa nada. digamos que más precozmente es toda esta sintomatología premenstrual muy importante. Los sofocos suelen ser muy precoces, con los sudores nocturnos y el insomnio y los cambios del estado de ánimo. Y luego ya aparecen otras cositas. Muchas veces no ocurre como la menopausia a la edad esperada, ¿no? Un poco entre comillas. ¿Qué tipos de menopausia existen y qué factores pueden influir en que se presente, por ejemplo, de una manera precoz o inducida? Vale, lo has dicho perfecto. La menopausia tiene como una edad que consideramos normal, que en España pues la media está alrededor de los 50 años. Entonces, entre los 45 y los 55 consideramos que eso es una menopausia natural. Por encima de los 55 es una menopausia tardía. Y hay mujeres, yo el récord lo tengo una paciente que entró en menopausia con 61. Wow. Con 60 todavía tenía las reglas todos los meses y además decía, voy a la farmacia y digo, quiero compresas y me dicen, ¿pero de incontinencia? Y digo, no, de las de menstruación. Y, hombre, yo hubiera cometido el mismo error que vosotros. O sea, a mí me viene una señora y, en fin, por debajo de 45 es lo que llamamos una menopausia temprana. Es decir, no da criterios de precoz, pero es demasiado pronto. Esa mujer se está quedando sin hormonas y todas las funciones que las hormonas tienen en el organismo son muy importantes. Entonces, esa ya que os haga encender una alerta, una luz ámbar de, uy, se va a deteriorar a nivel cardiovascular, se va a deteriorar a nivel óseo, ya no solo son los síntomas que tenga. Y luego está la menopausia precoz, que ahora le llamamos insuficiencia ovárica prematura, que es la que ocurre por debajo de los 40 años. Claro, eso es un problema endocrino directamente. Esas son todas para tratamiento hormonal. Es como quitarle la insulina a un diabético, como quitarle la hormona tiroidea a un hipotiroideo. Esas mujeres tienen que estar en cobertura hormonal, tengan síntomas o no. Mira, Cris, que yo tengo en la unidad mía de menopausia chicas de 17 años que han entrado en una menopausia precoz, pues por temas oncológicos o así. Obviamente entenderéis que esas hormonas tienen que tener una función en su organismo. Entonces, ahí sí que esas son de cabeza. En el resto, pues podemos utilizar mucho complemento, mucha suplementación de lo que tenéis muy a mano ahí en las oficinas de farmacia. Estábamos diciendo antes que se han descrito casi hasta 200 síntomas alrededor de la menopausia. De todos esos síntomas, ¿cuáles son los que pueden generar un mayor impacto en la calidad de vida de las mujeres? Mencionabas el tema del insomnio, has hablado también de la sequedad vaginal. ¿Cuáles son las señales que desde la farmacia pueden estar alerta para quizá darle un abordaje mucho más específico? Bueno, yo creo que desde la farmacia tenéis una oportunidad de oro como primera puerta para hablar con ellas y enseguida tirar un poquito del hilo.
Yo creo que con muchas de vuestras clientas vosotros tenéis una relación pues casi semanal de que vienen a comprar para ellas, para su familia, etcétera, etcétera, y realmente es que es una relación casi personal la que tenéis, ¿no? Entonces, si os cuentan alguno de los síntomas de perimenopausia, yo creo que podéis tirar del hilo. Es más, es que podéis ver sofocos en directo. No es tan raro estar hablando con una mujer de estas y que le baje el sudor y que se ponga colorada, porque es que es un aumento real de la temperatura corporal. Y cuando veáis eso, pensad en esos otros 270 síntomas que pueden estar por ahí y por lo menos chequearle un poquito los más importantes, porque le vais a hacer un gran favor, le vais a ayudar mucho con su calidad de vida. Entonces, lo que tú decías, el sofoco suele ir unido también a sudoración nocturna. Si una persona tiene sofocos y sudoración nocturna, no va a descansar igual. Si tú no descansas igual, evidentemente al día siguiente estás más cansada. Estás peor de estado de ánimo. De lo otro ya ni hablamos, claro, evidentemente. Repercusión sobre el deseo sexual, sobre la vida de pareja, etcétera, etcétera. Y lo que decía antes, hemos hecho encuestas desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia bastante recientes que nos dicen que la sequedad de piel y mucosas también es muy precoz. Pensábamos que era algo como ya mucho más tardío, ¿verdad? Pues no. Se nos quejan también mucho las mujeres de esto. Entonces, chequear un poquito, por lo menos esos básicos, sofocos, insomnio, cambios del estado de ánimo, disfunciones a nivel sexual, yo creo que tenéis una muy buena oportunidad de poder tirar un poquito del hilo y ellas encantadas de que alguien les explique qué está pasando. Lo primero, que de verdad que la gente no lo sabe, de verdad que la gente no lo sabe, y si lo sabe lo normaliza, lo que dice Cris. Sí, justo lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar la charla, que aunque la menopausia cada vez hay más conversación, afortunadamente yo he grabado muchísimos podcasts y en redes sociales hay gente haciendo una divulgación estupenda, sigue siendo un poco un tema tabú y yo creo que hay muchas mujeres que tienen como la sensación de, bueno, tampoco es tan mal, lo puedo aguantar, ¿no? Lo puedo aguantar. Mira, ahí, preparando justo el guión, hay un estudio reciente avalado por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia que reveló que la mayoría de mujeres con síntomas, con sofocos, molestias genitourinarias, no recibe tratamiento. Y que solo... ¿Cuántas creéis que te reciben tratamiento? Que os vais a quedar alucinados. Pero no es terapia hormonal, Marta, tratamientos en general. Mujeres que estén sintomáticas en peri y posmenopausia, que reciban algo, una vitamina D, una hidratante vaginal, un suplemento, ¿qué porcentaje creéis? La Marta es que se lo sabe. No sé si la habéis oído, un 15%. Es pues increíble. Nada. O sea, en España, ¿eh? En España esto es una estadística de lo hicimos en 2021, que como no nos dejaban atender pacientes, pues nos dedicábamos a estudiar cosas. Entonces, que de verdad el 85% de nuestras mujeres no reciban nada, pero nada. Es increíble, o sea, me parece increíble. Tenemos un 85% de mujeres que no reciben nada de nada, solo un 2,5% que recibe terapia hormonal. ¿Qué puede hacer toda esta comunidad de farmacéuticos desde la farmacia para romper este tabú y ayudar a la mujer en esta etapa vital? Que a mí, por ejemplo, la endocrina Clotilde Vázquez tiene una frase buenísima, que es como cuando te dicen... Vas al ginecólogo y te dice, bueno, es que es lo natural. Bueno, también la presbicia es lo natural y nos ponemos gafas, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la farmacia a la mujer en esta etapa? Bueno, yo lo digo, lo repito y lo repetiré hasta la saciedad. Es que de verdad que tenéis la oportunidad de oro vosotros. Daos cuenta que al final, si la mujer quiere acceder al centro de salud, lo tiene complicado. Pero además el médico de atención primaria muchas veces no está muy sensibilizado con esto. Ir al gine ya es como misión imposible. Estamos los que tenemos unidades específicas, pero estamos en privada. No todo el mundo se lo puede permitir, no todo el mundo tiene ese acceso. Entonces vosotros tenéis muy fácil el preguntarles, el explicarles, porque como dice Cris, nunca te acostarás sin conocer un podcast de menopausia más, pero la gente sigue sin saber. O sea, a mí me sigue dejando alucinada lo poco que la gente sabe a este respecto. El otro día, la semana pasada, me venía una paciente. Llevo 3 meses sin regla, no estar embarazada. ¿Tienes sofocos? Sí. ¿Tienes 55 años? Sí. No estás embarazada. ¿Se te ocurren más opciones? No, la gente ni lo piensa. Es increíble, o sea, es increíble. Entonces, educación sanitaria, tenéis una labor absoluta a ese respecto y luego tenéis un arsenal en la farmacia de cositas para poderles dar interesante. O sea, tenéis muchísimo. Daos cuenta que al final la suplementación siempre está ahí como adyuvante. Y cuando los síntomas no son intensos, se puede beneficiar muchísimo de la suplementación. Y tenemos ya ensayos clínicos que nos dicen que esto realmente no solo es que sea seguro, que siempre con la suplementación decimos, bueno, no le va a hacer mal. Ya claro, yo me tomo algo para que me haga bien. A que no me haga mal, no me tomo nada, ¿no? Ya tenemos estudios que nos dicen que hay eficacia también. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué doy
a qué dosis lo doy y que tenga estudios que lo avalen. Y tenéis de eso. Porque mucha de la gente que no encuentra eficacia con la suplementación es que no sabes qué está tomando. Te viene y te dicen, estoy tomando isoflavonas. ¿Cuáles? Las de no sé qué gran superficie. A ver, tráeme el bote. Yo me pongo las gafas, ¿verdad?, de la presbicia y leo a ver. ¿Cuánto lleva de esto? Si es que no lleva prácticamente nada, si es que son productos de uso común que pueden tomar ancianos, niños, etcétera. Entonces, no te tomes una isoflavona de una gran superficie porque no va a tener la composición que tú necesitas, las cantidades que tú necesitas y no tiene estudios que lo avalen. Yo les había puesto a esta gente, no sé si me puedes pasar la diapo un momentito, Cris, A ver. porque desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia hacemos unas guías de práctica clínica que llamamos menoguías. Son gratuitas y dan un poquito recomendaciones, según la evidencia científica, de cómo abordar los diferentes síntomas o cómo usar los productos naturales. Entonces, los tenéis para descarga gratuita, hay una parte para mujeres y otras para profesionales sanitarios, y explica un poquito qué usar, a qué dosis y con qué evidencia científica, que es lo que tenemos que saber los profesionales sanitarios para manejarnos bien y ya está. ¿Qué te ha parecido la campaña del Ministerio de Sanidad sobre la menopausia? Hablemos de menopausia. Bueno, es un principio que es mucho más de lo que habíamos conseguido en mucho tiempo. Claro, luego después tiene que llegar a, además de hablar de menopausia, vamos a asistir. Eso que estamos generando, vamos a darle luego cabida asistencial, ¿no? Vamos a ver cómo después se materializa en cuanto a ya sabes qué pasa, ahora te lo voy a solucionar. Y ese es el paso que estamos viendo a ver cómo se hace. Pero que de momento haga ruido por lo menos, vamos, es necesario completamente. Si es que hay 8 millones de mujeres en climaterio en España en este momento. La cuenta es muy fácil, si más o menos un 25% de ellas va a tener deterioro de su calidad de vida, pues somos 2 millones de mujeres con deterioro de la calidad de vida en España por causa del climaterio. Es que es muchísima gente, es que hay que escucharla. Volvemos a los datos, porque antes nos decías que uno de los síntomas que más refieren es el tema del insomnio. Hasta un 56% de las mujeres tiene dificultades para dormir y un 26% puede desarrollar insomnio crónico. Los sofocos y la sudoración nocturna afectan casi al 80% y suelen ser una de las principales causas y multiplican casi por 3 el riesgo de padecer insomnio. ¿Qué impacto tiene en la calidad de vida de estas mujeres y desde la farmacia cómo les podemos ayudar? Bueno, el impacto, como estábamos hablando sobre la calidad de vida del insomnio, es brutal porque es como una ficha de dominó, ¿no? Si no duermes, ya todo lo demás ya no funciona. La niebla mental, que está ahora muy de moda también, las requejan mucho las mujeres, la que no descansa tiene más, aparte de todos los síntomas que contábamos antes, ¿no? ¿Qué podéis hacer desde la farmacia? Bueno, pues de nuevo tenéis una oportunidad de oro. A mí me parece alucinante que la población de mujeres 40+ seamos las mayores consumidoras de benzodiazepinas que hay y que sea el fármaco más vendido a nivel mundial. O sea, en un país donde miles de millones de personas se mueren de enfermedades, o sea, en un mundo en el que miles de millones de personas se mueren de enfermedades infecciosas, y resulta que lo que más se consume a nivel mundial son las benzodiazepinas. Y fundamentalmente en esa franja de edad. Entonces, a ver, no son mujeres que tengan ansiedad, no son mujeres que tengan una depresión, son mujeres que están atravesando por un periodo de su vida donde las hormonas hacen esto y esto les afecta también a nivel psicoemocional. Con lo cual, tanto manejar bien los suplementos que pueden ayudarles en este sentido, tenéis ahí la menoguía de productos naturales en gestión del sueño, que te habla de cuáles son los fitofármacos o los fitoterápicos que nos han demostrado eficacia ahí. Tratar esos sofocos. Tenemos, bueno, los puedo decir, hay solo 5 fitoterápicos que han demostrado eficacia. Un resumen, sí. Sí, hay solo 5 fitoterápicos que han demostrado eficacia en reducir los sofocos. La cimicífuga racemosa, a 40 miligramos de extracto isopropanólico, no me vale cualquiera y cualquier dosis. Las isoflavonas de soja, con la genisteína por encima de 15 miligramos, porque isoflavonas hay muchísimas, pues es la genisteína la que es la más potente. La salvia por encima de 300 miligramos día, el extracto de polen citoplasmático más de 160 miligramos día y el lúpulo, que el lúpulo es el fitoestrógeno más potente que existe. Luego nos van a decir que queremos que esta gente beba alcohol, que estamos haciendo, ¿verdad? el lúpulo, el de la cerveza, sí. Ese tiene la 8-prenilnaringenina, que es el fitoestrógeno más potente que existe. De ese, con solo 100 microgramos, ya conseguimos eficacia. Y esos son los 5 que han demostrado eficacia y seguridad a esas dosis por ensayos clínicos decentes, que nos lo hemos revisado todo antes de publicar estas guías. Pues tú a una mujer que tiene sofocos nocturnos o tiene insomnio, la puedes ayudar de esa manera y entonces pues puedes mejorarla en ese sentido. Claro, el insomnio es multifactorial, puede haber muchas cuestiones. Yo me acuerdo una vez
de una paciente que le puso un tratamiento hormonal porque no dormía y venía con el marido y me levanta la mano el marido y dice, pues póngame también un parche de esos a mí porque nos han abierto una discoteca debajo de casa y me pego los ojos. Claro, puede haber muchas cuestiones. Si tienes tus hijos adolescentes, su revolución hormonal al mismo tiempo que la tuya, pues va a ser más complicado. Si tienes padres mayores en el mismo sitio, pues va a ser más complicado. Bueno, adolescentes no tan adolescentes, porque ahora cada vez, como estamos retrasando la maternidad, ¿cuántas mujeres se les junta la crianza de niños muy pequeños con la menopausia? ¿No? Eso lo veis mucho ahora en la consulta, ¿no? De hecho, siempre se ha hablado del nido vacío en la menopausia. Nos vamos a salir de tema, pero es un decían, bueno, es que llevas 20 años con tu pareja y encima se van los hijos de casa, entonces eso te repercute psicoemocionalmente. No, ahora es el nido demasiado lleno. Están tus padres mayores, tu marido que no te lo quitas ni con la rasqueta del vitro, y los niños muy pequeños, que yo tengo pacientes que acaban de ser madres y ya no vuelven a tener ninguna regla. Es decir, están lactando y ya entran en menopausia. Entonces, imaginaos el percal. O sea, realmente la situación puede ser, bueno, siempre decimos que es algo biopsicosocial, ¿no? Pero en la parte bio, evidentemente, podéis asistir. Y es que hay mucho suplemento que está estudiado y que tiene demostrada su eficacia y seguridad y su calidad. ¿Hay algún mito o falsa creencia que tú crees que desde la oficina de farmacia deberíamos ayudar a desmontar? ¿El que más daño hace? Hay muchos mitos que hacen mucho daño. No sé, ¿a vosotros se os ocurre alguno y lo desmontamos así sobre la marcha? ¿Alguno que os cuenten las mujeres? Vale, isoflavonas de soja y cáncer de mama. Mira, la cuestión es que cuando alguien ha tenido un cáncer de mama estrógeno dependiente, en general no nos gusta utilizar nada que actúe sobre el receptor estrogénico, ni siquiera a baja potencia como lo hacen las isoflavonas, y ni siquiera hay dos tipos de receptores estrogénicos, alfa y beta. Las isoflavonas son muy beta y la mama es muy alfa, pero no nos gusta ni siquiera ahí tocar por si acaso. Entonces siempre decimos que cautela. Con lo cual, en mujeres con antecedente de un tumor estrógeno dependiente, preferimos nada que actúe sobre el receptor estrogénico. La palabra es cautela, no hay contraindicación, pero tenemos otros fitoterápicos para ellas. Y para esas mujeres que no quieren o no pueden recibir terapia hormonal, ¿qué consejos les darías y cómo pueden la comunidad farmacéutica ayudarles? Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al final el tratamiento hormonal de la menopausia sigue siendo el tratamiento más eficaz, más efectivo y más eficiente si los síntomas son intensos y deterioran la calidad de vida. Si no son tan intensos, o como primer escalón, o como complemento, por supuesto que están los suplementos para eso. Y hay muchísimos suplementos de los cuales vosotros lo que tenéis que ver es eso, que tengan estudios de eficacia, de seguridad y la calidad. Porque al final es que si no, es como no saber nada. A mí me viene una paciente y me dice, estoy tomando magnesio. Y le digo, vale, ¿qué estás tomando? Malato, citrato, taurinato, bisglicinato, treonato. Ni idea. Una pastilla al día, ya. ¿Sabes? Pero no saben qué lleva, no saben qué cantidad. Entonces, yo no sé si vas a tener eficacia o no, porque evidentemente no puedo tener un argumento para eso. Entonces, mirad siempre la composición exacta, las dosis que llevan las cosas y que tengan estudios que lo avalen. Y desde ahí, claro que podéis ayudar muchísimo. Para cerrar, que estamos llegando a los 20 minutos, un último mensaje que te gustaría dejarles para que puedan ayudar desde la oficina de farmacia, que puedan ayudar a las mujeres en esta etapa de perimenopausia y menopausia. Un mensaje, un titular. Un mensaje, un titular. Cuando os llegue una paciente 40 plus, una cliente 40 plus a la consulta, a la farmacia, tened la cabeza como si eso fuera una consulta. Es decir, es que o está en perimenopausia o lo va a estar. Con lo cual, con 2 o 3 preguntas muy simples, o incluso de las compras que ella haga, ya podéis deducir en qué fase está. Y de verdad, hacedla sentir que no está sola. Es algo que para ella es fundamental, porque muchas de ellas no han hablado todavía de eso con nadie y no saben ni que mucho de lo que puede ocurrir se puede prevenir. Y ahora se están preguntando, ¿y qué preguntas son, Silvia? ¿Qué preguntas harías tú? Bueno, es que yo creo que, mira, tenéis que pensar en la prevención cardiovascular y ósea, eso en todo el mundo 40 plus, independientemente del estatus hormonal en el que esté, y enseguida ya en los sofocos y en el insomnio y la sequedad, queremos cosas. Con eso, con que tengáis eso pululando por la cabeza, ya creo que cumplís, y que no se sienta sola, que se sienta escuchada. Y el pelo. El pelo, pero ahora nos lo... Este es el síntoma 263. Te ha tenido el guante, Óscar, te ha tenido el guante y ahora te toca a ti hablar sobre también en 20 minutos, que nos vas a hacer un repaso de caída capilar. Bueno, si le decía a Silvia antes que cuando llegan a la farmacia tienen un poco de lío, perimenopausia, menopausia, no sé dónde estoy, con la caída capilar a veces pasa un poco, ¿no? Que confunden caída capilar con alopecia. Sabemos que no significa lo mismo. ¿Cómo podemos explicarles desde la farmacia la diferencia y en qué casos la caída del cabello se considera un signo de alopecia?
Claro, es un tema complicado porque está un poco ya en el colectivo mental que el pelo se cae. Y el pelo casi nunca se cae, de hecho. Muy pocas veces se cae. El pelo se recambia. Es que el problema es que somos mamíferos y los humanos, la mayoría. Y es cierto que tenemos caída de pelo de forma periódica diaria, ¿no? Es decir, la mayor parte de los mamíferos suele ser caída de pelo, mudas de pelo muy llamativas porque tienen un ciclo síncrono de caída. Por ejemplo, los zorros se les cae el pelo cada 6 meses, pero los humanos no, se les cae el pelo todos los días, como 200 pelos. Y es cierto que a veces hay como alteración de esta caída, que luego podemos hablar, que está un poco el ciclo capilar un poco agilizado y esto a veces inquieta a los pacientes, aunque realmente no es una alopecia. Alopecia realmente es una pérdida, luego vemos una foto, una pérdida realmente de cobertura del pelo, que esto ya es un poco más inquietante, ¿no? Poner aquí algunas fotos. Evidentemente, esto son alopecias, esto todo el mundo puede verlo. Arriba, estos son pacientes míos todos. Arriba a la izquierda, pues es una mujer, una alopecia androgenética femenina. En el medio, pues, el típico chico calvete. A la derecha, arriba a la derecha, un efluvio telógeno, luego comentaremos estos. Y abajo, otro tipo de alopecias un poquito más llamativas fuera de lo habitual. Alopecia areata, alopecias cicatriciales, una frontal fibrosante. Ahora, estas veréis muchísimas en la farmacia, son muchísimas. Hay que pillarlas porque si no, no tiene solución. Y alopecias traccionales. Es decir, hay muchos tipos, sobre todo es la pérdida de cobertura del pelo. Y desde la farmacia, o sea, nos estás enseñando aquí distintos tipos. ¿Cómo pueden ayudar a diferenciarlas en la práctica? O sea, que vean y digan, uy, esto tiene pinta de un efluvio telógeno, esto ya puede ser una androgenética. O sea, yo voy a hacer muy buen cribaje. Yo lo haría como 2 signos un poco de alarma. Porque es cierto que a veces hombres y mujeres a veces magnificamos un poco, sobre todo en periodos un poco críticos de estrés, típico comentario de tengo una 10ª parte del pelo que tenía antes, ¿no? Y tiene pelazo, ¿no? Entonces, un poco, sobre todo, o bien que haya una pérdida real de cobertura, es decir, que veas que ahí se ve el cuero cabelludo, o pérdida de densidad, clarea un poco la raya en mujeres o en los hombres, y luego, sobre todo, si le duele o le pica. Esos son signos de que tiene que verlo alguien, porque puede que haya un poquito más. Lo del dolor y el picor nunca lo había pensado. En la farmacia las consultas de caída capilar suelen ser muy frecuentes, sobre todo con el cambio de estación. Algunos tricólogos me decían que incluso en consulta la gente viene con la bolsa de plástico y todos los pelos. Mire, doctor, todo el pelo que se me cae. La basura. No te digo que nos traen a nosotros. No, ahórranoslo. ¿Cómo se puede diferenciar eso, el efluvio telógeno de una alopecia androgenética? Simplemente, ¿qué preguntas deberían hacerle? ¿Qué es lo que deberían ver? ¿Cuándo tienen que derivar desde la farmacia? Vamos a hacer primero un poco, o sea, efluvio, telógeno. Efluvio es caída de pelo y telógeno porque los pelos crecen, es decir, están en fase anágena, luego dejan de crecer y se caen, que es la fase telógena. Entonces, cuando los pelos que se caen en un paciente están en fase que tienen que caerse, porque hemos dicho antes que todos nuestros pelos se están recambiando continuamente, hablamos de efluvio telógeno. Y en mujeres es cierto que, además de la alopecia androgenética, que insisto que la alopecia androgenética en chicas, las mujeres se quedan calvas, entonces hay que decirlo, ¿vale? Igual que decías que no se habla de menopausia, de mujeres calvas, y nadie habla de esto, ni siquiera las mujeres, ¿vale? Pues ni siquiera lo cuentan entre ellas. De hecho, esto es típico, siempre comento esto, ¿no? Típicas abuelillas, cuando éramos pequeños íbamos a la iglesia, porque entonces íbamos a la iglesia y veíamos a las abuelillas que clareaban por aquí. Si tú le preguntas a esa señora, ¿usted está calva? No, yo tengo el pelo fino. No, usted está calva, tiene una alopecia androgenética, ¿vale? Ves que confunden a veces esos términos. Pues el efluvio telógeno crónico, que yo creo que es el principal comentario que se da en la farmacia, es típica mujer que os va a asegurar que tiene un recambio de pelo muy llamativo, ¿vale? Más de 300, 400 pelos que se caen al día y eso ya es fuera de lo habitual. Es cierto que cuando hay recambios de pelo un poquito entre medias de eso, entre 200 a 400, puede ser diversas cosas, alteración de alimentación, estrés, etcétera, y es un poco menos, digamos, grave. Pero cuando ya hay mucha caída llamativa, hay que tener un poco cuidado. ¿Y dentro del efluvio telógeno existen distintos tipos de efluvio telógeno? Sí, o sea, el efluvio telógeno, si el pelo se cae en fase telógena, puede ser un poco más aguda. Creo que he puesto algún caso para que veáis a lo que me refiero con esto. Esto es un efluvio telógeno, bueno, este es anágeno porque se ha caído en fase de crecimiento, pero si esto viene, claro, esto no hay que ser muy listo para darse cuenta que no es normal, ¿vale? Y esto puede ser de una sífilis, una alopecia areata o puede ser una paciente después de un efluvio telógeno, un efluvio anágeno después de una quimioterapia, ¿vale? Cuando hablamos de efluvio telógeno realmente crónico se dura más de 6 meses, ¿vale? Y esto es muy habitual que sea muy fluctuante, meses buenos, meses malos, y un signo de mal pronóstico es cuando les duele. Esto se llama tricodinia. Se pasa el peine o se toca y dice, me duele, eso no es bueno, hay un poco de inflamación en el folículo. Tiene más tendencia a que se caiga un poquito más. De acuerdo. Sabemos que este tipo de caída capilar es reversible, pero genera muchísima angustia en las pacientes y muchas de las veces el primer punto de contacto es la farmacia. Desde la farmacia, ¿cómo se puede ayudar? ¿Qué se les puede recomendar
para ayudarles en la recuperación del pelo? ¿Cuándo tendrían que derivar? ¿Qué consejos les darías? O sea, como comentaba antes, yo si no hay realmente una pérdida de cobertura y no hay mucho olor o molestias, podemos estar tranquilos, ¿no? Por el manejo puede ser más conservador. Entonces yo empiezo con las preguntas, ¿no? La mayor parte de los fluidos telógenos crónicos, desafortunadamente, no tenemos ni pajorea de la idea de por qué ocurren, pero muchos pueden ser por ferropenia, es decir, por hierro bajito, alteraciones tiroideas. Entonces son cosas que sí que desde la farmacia un poco ya podemos indagar o preguntar un poco cómo son las reglas, a lo mejor son más llamativas, etcétera, e incluso ir tirando un poco por esa vía, y en esos casos sí que puede tener sentido mejor suplementar, ¿no? Es decir, cuando hay algún déficit nutricional en estos casos. Pasemos ahora a la alopecia androgenética. Uno de los problemas que se ven habitualmente es que muchos pacientes terminan llegando tarde al tratamiento cuando la miniaturización ya es como muy evidente, el folículo piloso. ¿Qué signos precoces nos pueden ayudar a identificarlo antes de que haya esa pérdida visible de cobertura? ¿Y cómo hacéis el diagnóstico en consulta? Vale, bueno, estos son calvos, evidentemente. Vamos a esto. Es que hay que hablar, yo creo que es muy importante hablar las cosas con propiedad y decirlo así para que el paciente se sienta un poco tranquilo con estas cosas. Igual que yo, paciente, yo también estoy calvete en las entradas y me trato, no pasa nada, hay que decirlo todo, ¿no? Esto es, o sea, has dicho antes un comentario muy bueno, Cristina, y es el tema de la miniaturización, la finura, ¿vale? Tanto alopecia masculina, androgenética como femenina, ocurre esto, son imágenes pacientes míos de tricoscopias, no sé si se ve ahí en la pantalla, veis que hay como dos tipos de pelos, pelos con muy buen calibre, más de 80 micras, y pelos muy finos, menos de 20-30 micras. Esto es lo paradigmático en la alopecia androgenética, que el pelo no se cae, una mujer o un hombre que está calvo no se está cayendo el pelo, es un pelo muy fino. Entonces eso sobre todo, insisto, como lo veréis, es un pelo que se ve a través, se ve el cuero cabelludo, como el pelo es más fino, no le cubre, el paciente se quema, tiene quemaduras, entonces ese es el tema, sobre todo ver esa finura de pelo progresiva. Para que no lleguen tarde al tratamiento, ¿no? Generalmente, sobre todo, a ver, tarde es relativo. Generalmente a partir de 35 o 40 años ya es cierto que la medicación empieza a ser un poco menos eficaz, pero es cierto que actualmente yo diría que los hombres y las mujeres están bastante concienciados con el tema de la alopecia y me parece que consultan bastante rápido. Al mínimo que hay un poco de pérdida de pelo ya están preguntando qué hacer con esto. Volvemos a nuestras hormonas. En mujeres la alopecia androgenética tiene una etiopatología muy diferente o más compleja quizás que en el caso de los hombres. ¿Qué papel juegan ahí los factores, nuestras queridas hormonas, y cómo influyen factores como la inflamación o, por ejemplo, la contaminación? O sea, yo creo que la alopecia androgenética femenina es un síndrome, porque hay muchos tipos de mujeres que tienen calvicie. Hay algunas que son claramente muy hormonal dependientes, pues típica mujer evidentemente con una alopecia importante, ovario poliquístico, con sobrepeso evidente, acné, etcétera. Hay claramente vía hormonal masculina, tiene toda la pinta. Pero tengo otras mujeres muy delgaditas que están calvísimas, ¿vale? Claramente, y no vas a encontrar ningún tipo de alteración analítica. Entonces, comentabas antes, es cierto que parece que la alopecia androgenética no solamente importa las hormonas sexuales, sino que sus genes, que por supuesto es la base de todo, tienen mutaciones en otras partes, otras vías, que quizá están influyendo en esto. Es cierto que sabemos, por ejemplo, que la microinflamación, es decir, en las alopecias androgenéticas, si yo hice una biopsia de estos pacientes, o me hiciera a mí mismo, mis entradas están inflamadas. Además de que hay un exceso de función masculina en mis entradas, también hay un poquito de inflamación, y esto no sé muy bien por qué. Parece que también tiene que ver un poco con temas de alteración del microbioma local, sobre todo a veces por exceso de dermatitis seborreica, caspita. Recordemos, importante también las mujeres, que hay que lavarse más el pelo, es decir, sobre todo limpiar esa caspa. Es muy... La recomendación con esto es lavarse con cierta frecuencia, en hombres diario, en mujeres yo diría como mínimo 3 veces a la semana, como mínimo, y más es complicado engañarles. Y decías la contaminación. Hace un par de años, que de hecho eso abrió el telediario, me acuerdo, un estudio en Corea que hablan de que en las ciudades hay más calvos que en los pueblos, literalmente, ¿vale? No sé muy bien por qué, aducían un poco algunas causas, algunas partículas contaminantes que estaban en la atmósfera que eran justo microinflamatorias, pero bueno, como tema ahí. Al final de cuentas, pues llevar el piel un poco más higiénico, más lavado, pues realmente ayuda un poco a esas cosas. Bueno, acabamos de tumbar el mayor mito alrededor del pelo, ¿Lavado de pelo? el lavado de pelo. O sea, ahí sí que nos da para sacar mitos alrededor. Antes Silvia nos hizo un súper resumen de todos esos ingredientes, de todos esos complementos que tienen evidencia científica. En el caso de la caída del pelo, ¿cuál es el valor de los complementos alimenticios y cuáles son aquellos ingredientes específicos que sí que tienen evidencia científica? O sea, por aquí yo dos vías. Por un lado, si el paciente tiene algún déficit nutricional, es cierto que hay algunos que están muy relacionados, cuando están bajitos, con pérdida de pelo y tiene sentido suplementarlos, sea hierro, sea otras cosas como ácido fólico, sea otras cosas, digamos, otros nutrientes, ¿no? Esto es fundamentalmente el hierro, yo creo. Y luego es cierto que hay algunas moléculas más naturales, podemos decir, que tienen evidencia
tiene un efecto farmacológico más leve que los fármacos que hay, conocemos todos como finasterida, por ejemplo, utasterida, pero que está demostrado, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, Serenoa repens, isopalmeto, ¿de acuerdo? O algunos más antiandrógenos como curcubita pepo, que es de la calabaza, o Pillinum africanum. Esos, hay ciertos estudios, algunos en modelos de ratones, en ratoncitos, en humanos, que son capaces, digamos, de mejorar algo, quizá para los casos más leves. De acuerdo. Nos estabas diciendo antes, nos dejaste un gran sumario, las mujeres también se quedan calvas. ¿Son los trasplantes? Y bastante. Igual debería grabar del tema. ¿Son los trasplantes capilares una opción para las mujeres? Y para los hombres, es decir, el manejo de la alopecia androgenética masculina y femenina es tratar la alopecia, es decir, pararla y mejorar todo lo posible médicamente, y cuando no puede mejorar más, se puede rematar quirúrgicamente, es decir, con un trasplante. Seguro que cualquiera de los farmacéuticos que están aquí nos podría decir que a la farmacia llegan muchísimas mujeres escribiendo que notan el pelo más fino, más seco, lo tengo con falta de brillo y además, mira, es que cada vez se me rompe más el pelo. ¿Esos cambios están relacionados con la edad o con el propio paso del tiempo? ¿Qué mecanismos son los que los explican? ¿Qué hay detrás? Y ¿qué recomendaciones podríamos darles respecto a la higiene capilar y los cuidados diarios? Ya hemos dicho, lávate el pelo. Sí, esto es. Pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas les podemos recomendar? Ahora, ¿Por qué ocurre? La pregunta es larga. Esta foto he traído, a la izquierda es mi hijo, ¿vale? Es que tiene un año, y la derecha es una paciente mía, con el pelo, como veis, muy dañado. O sea, eso es daño cosmético, no médico, cosmético. Entonces, a ver, el pelo es muy tonto. O sea, es que el pelo es tontísimo realmente. El pelo es muy tonto porque es algo biológico, pero es inerte, ¿vale? El pelo es inerte. Él no tiene capacidad, digamos, de reparación espontáneamente. Entonces, la mujer de la derecha fue un daño cosmético que yo le dije, a ver, señora, esto la única solución es quirúrgica. Me dijo, ¿cómo? Sí, cortar al peluquero. Le dije, literalmente, es que no había otra opción porque no hay capacidad, digamos, de repararlo. A nivel de higiene de pelo, es muy fácil, pero es muy complicado realmente que la gente haga caso a esto, porque es no tocarlo lo menos posible, ¿vale? Yo he venido hoy peinado pues, por respeto al láser, ¿vale? Pero habitualmente casi ni me peino. De hecho, hay estudios que el exceso de peinado daña el pelo, irreversiblemente la cutícula, ¿vale? Cuanto menos lo toquemos mejor. Por supuesto, planchado, cualquier tipo de mecha, este tipo de cosas no tiene solución. El pelo se daña. Chicas, que estamos todas muertas. Por supuesto. No, nos vamos a quedar calvas. Por supuesto. Entonces, como sé que nadie va a hacerme caso a esto, sobre todo el colectivo femenino, entonces, hay recomendaciones básicas que es intentar limitar ese daño lo máximo posible. Es decir, daño cosmético pues cada 6 meses, ¿no? Es decir, si yo soy un alisado, pues máximo 1 al año o 2 al año, cada 6 meses. Intentar, lavado de pelo, es cierto que cuando te pasas el lavado de pelo hay daño hídrico, hay daño por el agua incluso, entonces tampoco puedes pasarte. El sol, por supuesto, recibe ultravioleta, usar sombrero, ese tipo de cosas que todos lo sabéis, pero que nadie hace. Veo aquí mucha gente teñida, pero bueno, cosas, ya está. Volvemos a retomar. Yo le puedo preguntar. Sí, venga, dale. Cuando viene la típica paciente de ahora la goma de la coleta me da 5 vueltas, que esto es típico en la periposmenopausia. Yo antes lo medía, pero como lloraba mucho en consulta y tiene que estar eso ni lo mido. Entonces, ellas dicen que se dejan de lavar el pelo porque ven que se les cae más. Efectivamente. El mito, por favor, se lo destripa. Muy brutal. De hecho, en mi escala, con otros compañeros hicimos un libro de esto y además de medicación, primera línea era que la paciente se lave el pelo, literalmente, ¿vale? Porque decir, literalmente es, doctor, no me lavo el pelo que se me cae más. Claro, es que notan eso y se deprimen las pobres. Es lógico, pero incorrecto, ¿vale? Entonces, si no te lavas, cuando ves que se lavan el pelo, se cae el pelo, evidentemente, ¿vale? Pero si el pelo no está lavado, aumenta la descamación de detritus, aumenta la metititis seborreica, hay más inflamación, eso favorece más efluvio y cada vez que se lavan el pelo, aparecen como 1000 pelos, entonces ya entran en barrera mental, ¿vale? Hay que lavarse el pelo. Ya tenéis mensaje clave, lávate el pelo. En función de tu cuero cabelludo, pero en chicas van a dejar 3 veces a la semana quizá como mínimo, y luego ya depende. Y elegir los 2 días al año que te lo alisas. Una el boda día y que un te vas congreso. a dar las mechas también hay que elegirlo bien. Vamos a enlazar con lo que nos estaba contando la doctora sobre perimenopausia y menopausia, que también es un tema capilar. En esta época, la caída del cabello puede ser desde las causas hormonales hasta el envejecimiento del propio folículo piloso. Incluso se habla, que eso me ha parecido súper interesante, de la menopausia del folículo, que ya me parece como aterrizar bastante el tema, y que ahí influyen factores como genética, la respuesta a los estrógenos, incluso la microbiota del cuero cabelludo, que es un tema que está tan de moda. Se habla incluso de disbiosis capilar. ¿Cómo afectan todos estos factores a esta etapa y qué opciones tenemos para tratarlo? Porque Silvia lo dice, ¿no? Que en consulta van al ginecólogo y terminan hablando del cabello, es algo que preocupa mucho. Esto es. Bueno, con permiso de Silvia, es cierto que lo que
Evidentemente la menopausia, bueno, en el climaterio, disculpa, esto es. En el climaterio al final las mujeres tienen un exceso funcional relativo androgénico y ya han perdido un poco la protección de las hormonas femeninas. Entonces, claro, esta vez te cuenta la paciente con 55, 60 que su hermano es calvo y ya bien inquieta, porque se da cuenta que sus ovarios la han dejado un poco tirada y ya empieza su base genética, pero ya es funcionalmente un chico, salvando las distancias, ¿vale? Salvando las distancias. Van a pegar, ¿eh? Me refiero ya por menos protección. Entonces es cierto que en ese contexto del aclimaterio sí que veo que, de hecho, la alopecia androgenética tiene 2 picos. A los 20 años, que si de hecho si una mujer empieza a quedarse de calva con 20 años, es que hay que medicarla porque si no es un problema. Y luego el 80% a partir de la menopausia, ¿vale? Que es la mayoría que vemos. ¿Por qué? Empieza esa genética que tiene de ser calvilla, empieza a activarse porque ya sus hormonas femeninas han bajado y el estrógeno ya no está haciendo esa función para estimular la fase de crecimiento, la fase de enagen, con lo cual empieza el pelo a hacerse un crecimiento más corto, cada vez caídas más rápidas y cada vez incluso el pelillo más fino. Entonces, eso sumado evidentemente a, y por riesgo de ser pesado, un poquito de dermatitis seborreica, un poquito de caspita, generalmente porque malas higienes suele haber, menos lavado justo por ese miedo, al final es un cóctel un poco importante, ¿vale? Mensaje importante. Bueno, os voy a dar un premio a los dos porque os habéis ajustado los 20 minutos. Hemos ido a Cualquiera. velocidad crucero porque Jesús es importante también que nos cuente ahora. Jesús, te quería preguntar, hemos visto con Silvia todos esos síntomas de la menopausia, esos más de 200 síntomas que impactan en la calidad de vida de muchas mujeres y cómo desde la farmacia pueden ofrecer apoyo. En este contexto, ¿qué evidencia clínica respalda al uso de complementos alimenticios como Flavia y qué ingredientes destacan por su eficacia para mejorar síntomas como sofocos, insomnio, ese cansancio que también reportan muchas mujeres, ¿no? Perfecto. Pues yo le voy a tomar la palabra a Silvia porque efectivamente cuando ella se refirió, ¿no?, a qué recomendación desde la oficina de farmacia deben hacer ustedes, ¿no?, de un producto que por un lado tenga no solo los ingredientes, sino las concentraciones adecuadas o que por lo menos han demostrado evidencia científica que lo respalde, y por otro lado también que ese producto tenga su propia evidencia científica per se y que además pues esté focalizado, ¿no?, para precisamente ayudar dentro de esta sintomatología de la menopausia que vimos, pues que a nivel, ¿no?, de frecuencia, ¿no?, es bastante alta, y de la falta de recomendación o de cualquier tratamiento o abordaje es bastante bajo. Y nosotros pues hablaremos un poquito de uno de los productos que desde láser creemos que cumple pues gran parte, ¿no?, de este objetivo de ayudar en el manejo de los síntomas de la menopausia, como es Flavia Nocta. Si ustedes ven, Flavia Nocta, nosotros dentro del desarrollo de este producto hemos considerado 2 aspectos que además Silvia me lo ha puesto muy fácil a mí, porque desde el punto de vista del abordaje de los síntomas vasomotores o sofocos, nosotros hemos incluido 2 diferentes ingredientes muy relevantes. Por un lado, isoflavonas de soja. Dentro de las isoflavonas de soja, ¿cuál es la que Silvia comentó que tiene la mayor evidencia dentro y que se apoya dentro de las menoguías de productos naturales enfocadas al sófoco? Es la genisteína. Genisteína, concentraciones al menos de 15 miligramos, ha demostrado su eficacia clínica en el manejo de los sofocos. Nosotros dentro de Flavia Nocta incluimos genisteína, concentraciones de 24,5 miligramos de genisteína, que además tiene una afinidad, ¿no?, como bien decía Silvia, más por estos receptores beta. Pero no nos quedamos ahí. Si uno ve el algoritmo terapéutico de recomendación, también al mismo nivel, ¿no?, y que además tiene este efecto mucho mayor fitoestrogénico, es el Humulus lupulus a concentraciones de 100 microgramos. Nosotros hemos logrado combinar tanto las isoflavonas de soja con la genisteína, más el Humulus lupulus a concentraciones de 100 microgramos, que son precisamente las que se recomiendan y que tienen este respaldo científico. Pero ojo, que el propio Humulus lupulus, es importante resaltar que incluso la propia Agencia Europea del Medicamento lo reconoce como un ingrediente que también ayuda precisamente a nivelar estos periodos de estrés, de irritabilidad, incluso de conciliación del sueño. Pero dentro de este producto hemos ido un poquito más allá y hemos añadido precisamente un ingrediente que dentro de las declaraciones de propiedades saludables de la propia EFSA tiene la melatonina. Sabemos que como complementos alimenticios, ¿no?, hasta un máximo de 2 miligramos se considera
se puede incluir, ¿no? Como ingrediente de uso en complementos alimenticios. Nosotros hemos añadido 1 miligramo, ¿no? En lo que se basa estas recomendaciones de la EFSA, en las que se ha observado también esta reducción en el tiempo de conciliación del sueño de las mujeres. Y si ustedes ven, como bien comentaba Silvia, es la suma, es decir, si una mujer tiene sofocos, tiene más problemas para conciliar el sueño, tiene más cansancio, es más irritable y también podremos ayudar a complementar eso. Pues sí, hemos incluido también un cóctel de vitaminas, vitamina B6, 12 y folatos, que también parten dentro de estas recomendaciones de propiedades saludables de la EFSA sobre la disminución del cansancio y fatiga en las mujeres en esta etapa, con lo cual estamos cubriendo prácticamente esta necesidad sintomatológica de las mujeres con menopausia. Pero hay otro aspecto fundamental que también se mencionó anteriormente, que es el aspecto preventivo. Es decir, hoy en día las mujeres en esta etapa de la vida de la menopausia, desde un punto de vista preventivo, ¿qué suplementación es la que per se deberían tomar, ¿no? Para el mantenimiento de sus huesos en condiciones normales? Calcio, vitamina D. No, nosotros hemos incluido cantidades de vitamina D3, que son las que también a nivel de sociedades científicas están estandarizadas, que son entre 15 microgramos y 20 microgramos. Y aquí sí quiero puntualizar que es muy importante, ¿no?, que no todas las mujeres van a requerir, incluso por mucha comorbilidad que tienen, muchas llegan a requerir cantidades incluso superiores de vitamina D, con lo cual nosotros en Flavia Nocta hemos incluido, digamos, la base, ¿no?, estandarizada que se recomienda para esta edad. Con lo cual, si nosotros partimos de que es un producto que tiene una fórmula que creemos bastante completa, ¿cuál es el siguiente paso? Pues realmente evaluar si es eficaz. Nosotros tenemos 2 estudios clínicos que respaldan la eficacia de este producto. Uno de ellos es desde un punto de vista metodológico, que es lo que a veces también como médicos nosotros pedimos, ¿no? Que el diseño metodológico sea robusto. Es un ensayo clínico doble ciego aleatorizado versus placebo, en el cual hemos incluido a 104 mujeres posmenopáusicas que tenían una media, de 5 o más sofocos diarios, con un grado de severidad entre moderado y severo, la mayoría de ellas. Les hemos dado Flavia Nocta versus el placebo, una cápsula al día antes de dormir durante 3 meses. Que estos 3 meses no es pues que sea un dato aleatorio. Lo mínimo de recomendación para que al menos cualquier complemento alimenticio con estas características o esta combinación de ingredientes empiece a mostrar una eficacia que a las pacientes o a las consumidoras que acudan a sus farmacias les sirva, no tiene que ser como mínimo 3 meses. Nosotros, durante estos 3 meses, ¿qué logramos observar en este estudio? Pues que llamativamente desde el primer mes sí que hubo una disminución muy significativa en cuanto al número y la frecuencia de los sofocos, especialmente aquellos sofocos moderados y severos. Si bien es cierto que las propias guías recomiendan que para los sofocos severos se vaya o se intente actuar directamente desde un aspecto farmacológico, pues nosotros en este estudio lo que quisimos observar es, oye, este producto al menos podría ayudar de una primera instancia a estas mujeres con sintomatología de sofocos o vasomotora muy severa, y la respuesta fue que sí. Nosotros hicimos algo que se llama un análisis de subgrupo, donde tomamos a 46 del total de las pacientes que tenían síntomas muy severos, y si ustedes ven en esa gráfica, lo que se puede observar es que a partir del primer mes hasta la finalización de los 3 meses hay una diferencia muy significativa, que es estadísticamente significativa, en la reducción de estos sofocos severos. Con lo cual, pues hemos visto que al menos sí que puede ser también una primera opción o una alternativa en casos, y aquí obviamente no, en función de las necesidades y obviamente una evaluación, ¿no?, por parte de un ginecólogo o ginecóloga, ¿vale? Y además, algo muy importante, muchos de los complementos alimenticios sabemos que se pueden tolerar o a veces tienen cierto tipo de intolerancias, sobre todo gástricas. En este caso hubo una muy buena tolerancia. Y para terminar con Flavia, simplemente comentar que se habló del impacto en la calidad de vida, ¿no?, muy importante en las mujeres. Nosotros también hemos querido evaluar, oye, al administrar al menos durante estos 3 meses mínimos que se recomienda con cualquier complemento alimenticio,
¿tendrá algún tipo de impacto en la calidad de vida de las mujeres? Entonces, hicimos otro tipo de estudio, que es un estudio que se llama observacional, es decir, seguimos durante 3 meses a 44 mujeres en condiciones muy similares al estudio anterior, es decir, con sofocos de media entre 5 o más, con una severidad moderada y severa, ¿no? Y se evaluaron 2, no una, sino 2 diferentes escalas de calidad de vida validadas, que de hecho una de ellas es la que se utiliza desde el punto de vista de práctica clínica habitual en ginecología para evaluar, ¿no?, la situación basal de calidad de vida de la que pueden partir y si han mejorado o no con el tratamiento recibido estas pacientes, que es la escala Cervantes. Nosotros hemos aplicado en este estudio la escala larga, ¿no?, que es de 31 ítems. Hoy en día, para facilidad y por tiempo, ¿no?, y de entendimiento de las pacientes, se utiliza, ¿no?, una escala corta Cervantes, nosotros utilizamos la larga y utilizamos otra escala internacional validada, que es la MEN-Q-OL. Aquí simplemente es traducir, ¿no?, esta mejoría vasomotora que se observó desde el primer mes y finalizó a los 3 meses, sí que tiene un impacto cuando se evalúan estos dominios. Generalmente estas escalas se evalúan dominios tanto físicos, psicosociales, en el ámbito sexual e incluso la escala Cervantes en el ámbito de pareja, que esto es muy importante, que también Silvia lo mencionó en su momento, con lo cual hemos visto que sí que hay un impacto positivo en la reducción precisamente de estos dominios, evaluando la calidad de vida con 2 escalas diferentes. Última pregunta y rápidamente, porque tenemos 5 minutos y está tic-tac, tic-tac. Nos estaba explicando antes Óscar Muñoz que pues todos esos aspectos clave sobre la alopecia androgenética y otros tipos de caída capilar. Nos ha explicado el envejecimiento del folículo piloso, que me parece interesantísimo, y otros factores que pueden influir en la pérdida del cabello durante la menopausia. ¿Nos puedes explicar de manera resumida qué estudios respaldan la eficacia de Pilexil y qué ingredientes clave actúan sobre estos mecanismos para fortalecer el cabello y mejorar su calidad? Sí, pues efectivamente, dentro de lo que comentaba Óscar, el modelo, digamos, ¿no?, multifactorial, por así decirlo, con el predominio, ¿no?, de esta predisposición genética y el componente hormonal de las caídas crónicas, sobre todo, ¿no?, las alopecias androgenéticas, donde predomina, ¿no?, este componente de hidrotestosterona que miniaturiza el folículo de manera progresiva, ¿no? Hay un componente que también se mencionó que es muy importante, que es este componente de microinflamación, ¿no? Y nosotros, desde láser, sí que hemos, en el último lanzamiento que realizamos con Pilexil Forte Max el año pasado, hemos tenido en cuenta este componente también, no solo enfocado, ¿no?, al utilizar ingredientes con acción de inhibición de la 5-alfa reductasa naturales, sino también buscando este mecanismo sinérgico de ver si se puede bloquear, ¿no?, un gen que la propia DHT, que la propia de hidrotestosterona activa, que se llama DKK1, que este gen tiene, de hecho, tiene unas dianas terapéuticas hoy en día farmacológicas que también se están explorando, pero es muy importante porque este gen genera un ambiente de microinflamación alrededor del folículo piloso, y hemos logrado identificar también un ingrediente que precisamente de manera indirecta va a ayudar, ¿no?, a disminuir esta microinflamación. Más allá de explicarles todo, ¿no?, los ingredientes que componen a las 2 versiones que tenemos del Pilexil Forte, que es tanto cápsulas como bebible, me quiero enfocar precisamente en esta base que seguramente ustedes ya conocen, es decir, la mayoría de los complementos alimenticios, ¿no?, enfocados a ayudar a estas caídas progresivas, ¿no?, sobre todo desde un punto de vista más, digamos, incipiente, ¿no?, que al final de cuentas el abordaje farmacológico, ¿no?, es el que más eficacia ha demostrado, pero nosotros hemos incluido, y que le sonará, ¿no?, tanto la Serenoa repens como Cucurbita pepo de base, ¿no?, de inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero hemos añadido otro que seguramente poco le sonará con esta acción, que es el Humulus lupulus. El Humulus lupulus, también a estas concentraciones de 100 microgramos, hay evidencia científica, tanto en modelos preclínicos como clínicos, comparados incluso también con minoxidil a nivel tópico, que han demostrado esta acción inhibidora. Y yo he añadido ahí, que parecerá un poco raro, a la niacina, porque la niacina ha demostrado en estudios, en este caso sí preclínicos, que tiene un efecto bloqueante de este gen DKK1, con lo cual, ¿no?, la niacina se ha visto en modelos de explantes de piel de células de la papila dérmica que bloquea la DKK1 y con lo cual puede generar un efecto adicional al efecto inhibidor directamente de los 3 inhibidores naturales de la 5-alfa reductasa que hemos incluido. Y el último ingrediente que
me gustaría que tuvieran presente es un ingrediente que tiene una actividad además muy potente, es un ingrediente natural con una actividad antiinflamatoria muy potente, que son los ácidos boswellicos, que es la Boswellia serrata, ¿no? Se ha demostrado que incluso en enfermedades o en enfermedades que tienen un condicionante de inflamación crónica, reduce de manera significativa la 5-lipoxigenasa, ¿no? Que se asocia mucho a inflamación crónica. Con lo cual, nosotros tenemos un desarrollo preclínico y clínico bastante importante, y simplemente a modo resumen les explicaré en qué nos hemos basado para, uno, comprobar que efectivamente esta combinación de ingredientes también tiene su efecto, ¿no?, final en el producto. Esto es un ejemplo de la parte de evidencia preclínica en la que se basa, por un lado, la acción inhibidora de los 3 ingredientes naturales de acción 5-alfa-reductasa, donde hemos visto que a nivel de la isoenzima 1, que es muy selectiva, ¿no?, se ha logrado una reducción muy significativa cuando se ha estimulado esos cultivos de piel, ¿no?, con testosterona. Y luego esta otra acción que consideramos que es muy importante, que es la acción antiinflamatoria. Si ustedes ven en tres modelos de citoquinas proinflamatorias, también vemos cuando se estimula el explante de piel con radiación ultravioleta para generar ese estrés oxidativo y esa inflamación. Si ustedes ven, con estos ingredientes finales se ha observado una reducción estadísticamente significativa de todas estas enzimas proinflamatorias. Y para finalizar, esto ya lo hemos llevado, ¿no?, a estudios clínicos con personas. Este es un primer estudio que se llama prueba de concepto, en el cual durante 5 meses hemos administrado una cápsula por la noche, ¿no?, de Pilexil Forte Max, y hemos observado desde un punto de vista clínico instrumental el incremento en la densidad versus T0 de casi un 70%. Estos aspectos que también vienen mucho de la parte clínica, de expresión clínica de las caídas crónicas, como es en las mujeres, ¿no?, el ensanchamiento de la línea media, como pueden ver en las imágenes, tras 5 meses de uso, sí que se ha reducido ese ensanchamiento de la línea media, observándose mayor densidad del cabello. Hemos realizado también estas pruebas que son muy comunes en la práctica clínica, como es los test de lavado y peinado, donde ahí también claramente se observa que hay una disminución muy importante en la caída del cabello desde los primeros 3 meses de uso hasta la finalización del estudio. Hay una seborregulación también, que bien, ¿no?, comentaba Óscar, ¿no?, que también esta parte puede influir de manera indirecta en generar mayor inflamación. Y si ustedes ven a nivel microscópico, tras 5 meses las propias vainas del folículo se ven, digamos, hay un recambio celular mucho más importante. Y para finalizar, ¿no?, esta es la percepción al final de los sujetos al final del estudio, es decir, claramente ellos se observan, ¿no?, que su pelo les ha crecido más rápido, que el producto es eficaz tras el uso durante 5 meses, y que además desde un punto de vista de cosmeticidad, que sí que muchas veces este tipo de productos tiene esta ventaja, ¿no?, de brindar una mayor cosmeticidad, que es lo que buscan muchos pacientes de manera inicial, pues lo hemos demostrado. Muchas gracias. Esto está aquí como si fuese a estallar una bomba con el cronómetro. Me quedan como 20 segundos para despediros a todos, darles las gracias a Óscar y Silvia. Ha sido un placer poder escucharos. Muchas gracias, Jesús, por toda la aportación. Espero de corazón que os haya servido y que haya sido útil, y que cuando llegue alguna paciente a la farmacia pues podáis dirigirla muchísimo mejor. Muchísimas gracias.